Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 125 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. Comenzando el capítulo 3 de su carta a los Gálatas, el apóstol les dice allí: ustedes están actuando como personas sin sesos, o sea, insensatos, Gálatas 3:1. Pero ¿cómo les dice después en el versículo 3? Si sigue mirando, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amados, los llamó a los hermanos que estaban en Galacia insensatos, sin sesos, y necios, idiotas, duros. Pero los llamó idiotas y la razón es porque querían algo muy bueno. A los ojos de los hombres tenían un deseo muy espiritual y aún a los ojos de Dios un deseo muy bueno, realmente de los mejores. Anhelaban la perfección, anhelaban la santificación. El asunto es que lo querían lograr por su propio esfuerzo. Se querían volver al judaísmo, a la religión, volver a las leyes, a circuncidarse, volver a hacer todo lo que por fuerza propia pudiesen hacer para ser perfeccionados, para agradar a Dios. Cuando el sacrificio de Cristo ya lo hizo, la vida de Cristo en nosotros nos puso en una posición de perfectos, justos, santificados. Y por eso no hay más condenación para el que está en Cristo. Eso no es una libertad para que yo haga lo que quiera. No, es una posición en la que ya yo no soy más condenado. Ya no vivo yo. Pero si no entendemos esa posición, nos seguimos condenando por algo que Dios no nos condena. Y es lo que vemos vidas tras vidas en el evangelicalismo religioso. Vamos a leer un texto de Hebreos 1, como comienza el libro de Hebreos, los versículos 1 y 2. Allí leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amados, la pregunta es esta: ¿cuándo eran esos postreros días? O otra versión traduce los días finales. Pues hace 2000 años. En sus días ellos entendían que había pasado algo, que eran los días finales de una etapa. Por eso dice en otro tiempo. Y ahora estamos en los postreros días. Ellos sabían que estaban en los días finales de algo, de una etapa. Y comenzaban los postreros días en esos días, en este ahora que era su momento. Santiago 5, a querer a Pablo hablando allá a los hebreos, Santiago 5 del 1 al 3, para que no piense que es solo Pablo el que tenía este pensamiento. Leemos allí: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. ¿Cuándo escribió esto Santiago? Pues hace 2000 años. Hace 2000 años les estaba diciendo: ustedes lo que han hecho es acumular tesoros para los días finales o los días postreros. Ellos hablaban allí, Santiago les hablaba que vendrían días postreros, que eran los que estaban viviendo ellos. Hechos 2:14 nos deja ver algo que los apóstoles hacían. Allí es Pedro. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Esto es de la nueva versión internacional. O sea, ¿a qué se dedicaban los apóstoles? A explicar lo que estaba sucediendo. Y sigue diciendo: presten atención
a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Son apenas las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa, y esta es la clave, ellos le estaban, Pedro les estaba explicando, esta es la realidad de lo que está sucediendo. Lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel cuando decía: sucederá que en los últimos días. Entonces le está explicando y diciéndole: mire, hermano amado, muchos estamos ahora parados acá en lo que profetizó Joel. Estamos en los últimos días. Lo que está pasando hoy es lo que el profeta Joel testificó. Vemos que los apóstoles, leímos ya de Pablo, de Santiago y de Pedro, escrito por Lucas, todos entienden que había un anuncio, que hubo un momento, que llegó el día, y el día trajo como conclusión el final de algo. Por eso dice: están viviendo los últimos días. Como por el otro lado, el día trajo de conclusión el comienzo de algo. Y Dios estableció algo, hermano, que nosotros, usted y yo, necesitamos entender. Y que la iglesia de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos entender para poder pararnos ante quien sea o en cualquier situación y explicar, mostrando por un vivir lo que pasa. Y esto no es un cuentico, no es doctrina nueva, no es una nueva onda doctrinal o no un texto bíblico torcido, no. Es más o menos lo que estamos viendo en el eje bíblico desde el inicio, que Dios hizo todas las cosas y está ahí en las experiencias, en las escrituras, tratando de explicar lo que Él tenía en mente y lo que hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios lo anuncia y pasan miles de años donde se sigue proclamando generación tras generación hasta que llega el día y Dios está diciendo: va a venir un día. Y el día llegó. Y Dios dice: ahora es el momento. Y nace el que era la simiente de la mujer. Como lo dice el apóstol a los Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, nace, amados, el que era la simiente de la mujer. El único que nació solo de mujer es Jesús, que nació solo de mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Y dice: este es el día. Yo soy el que estaba profetizando Isaías. Él mismo lo dijo. Y de ahí en adelante, todos los escritos pastorales o todos los escritos apostólicos, ellos estaban explicando la realidad, que la realidad de lo que se había anunciado, que la realidad de todo aquello es Cristo y que ese Cristo está ahora en nosotros. Por lo tanto, esa realidad que había sido profetizada, que iba a estar en nuestro interior, ya es. Ahora la realidad es real, por decirlo de alguna manera. Cristo está en nosotros. Vamos a dejarlo aquí, seguimos sobre esto en el próximo audio, hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.